Listo, muchachos, vamos a continuar acá. Esto es noveno B. Lo que vamos a ver ahora es el contenido de esas actividades que nosotros tenemos allí para el indicador número 6 correspondiente a lo que son las leyes de Newton. Listo, vamos a ver acá un ejemplo en el que las vemos ahí aplicadas allí, en el que los Profe, conceptos de las leyes se aplican. ¿Sí? una pregunta, lo que estábamos dando anterior era el indicador 5, ¿verdad? Sí, indicador 5. Indicador 5 es fuerza sobre los cuerpos, el 6 es leyes de Newton y el 7 cantidad de movimiento. Ese lo vemos ya la otra semana. Listo, muchachos. Por hoy hasta aquí, hasta leyes de Newton. ¿Bien? Tenemos este ejemplo que ustedes tenían allí. Listo. Es una caja. Una caja, ya no tenemos carros ni nada de eso, ni bicicletas, ni Superman López, ni nada de eso. Tenemos una caja aquí de que pesa 400 newton. Entonces tenemos una persona que le está ejerciendo una fuerza de 200 newton con una cuerda que forma con la horizontal un ángulo de 30 grados. Entonces hay que determinar, primero, las fuerzas que actúan sobre la caja. Y segundo, las fuerzas normal y de rozamiento, si esa caja se mueve con velocidad constante. Listo, entonces vamos a ir respondiendo. Esa primera pregunta no es lo mismo del indicador pasado. Identificar cuáles son esas fuerzas que actúan ahí sobre él. Y tenemos allí, tenemos el peso. Tenemos en este caso una fuerza de tensión. Ahora sí tenemos una fuerza de tensión porque tenemos una cuerda que está acoplada allí a esa caja. Profe, la fuerza de tensión es la que la hace el hombre. La fuerza normal va hacia la derecha y la fuerza de fricción también está hacia la derecha. La fuerza normal, perdón, la fuerza de tensión es provocada por el hombre, sí. La fuerza normal, creo que me comentaste que iba hacia la derecha. Ahora, Creo que va hacia arriba, ¿no? hacia arriba, listo, es correcto, va es hacia arriba. La fuerza normal la ejerce la superficie sobre la caja y va dirigida hacia arriba, con un sentido totalmente vertical también. Y la fuerza de fricción va dirigida hacia la izquierda, ¿cierto? Porque el movimiento es hacia la derecha. Esas serían allí las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Entonces, lo que hacemos ahora es ese diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacerlo acá debajo. Me comentaban, profe, el peso hacia dónde va, hacia abajo, ¿cierto? La fuerza de tensión en este caso tiene una dirección inclinada así, con 30 grados sobre la superficie. Y eso tiene una implicación que vamos a ver inmediatamente. A esta la vamos a llamar T. Tenemos una fuerza normal dirigida hacia arriba debido a que la superficie está completamente horizontal. Y tenemos por último una fuerza de fricción que se dirige hacia la izquierda. Vamos a llamarla FR. Listo, entonces ya tenemos identificadas allí todas las fuerzas que actúan sobre la caja y sus respectivas direcciones. Listo, ¿qué hacemos ahora, muchachos? Hacemos lo que es esa extracción de datos, ¿listo? El peso, que es lo que nos están dando en este problema inicialmente, es de 400 newton. Lo tenemos allí. Nos están diciendo que el hombre ejerce una fuerza de 200 newton. ¿Listo? Y lo hace con una cuerda. Entonces, ¿qué tienen de particular esas cuerdas, muchachos? Que las cuerdas pueden redirigir allí esas fuerzas que se aplican sobre ellas en los sentidos en los que ellas queden allí inclinadas. Es decir, que esa tensión que nosotros vimos acá y la que colocamos en nuestro diagrama de cuerpo libre, ese valor de T en esa inclinación que aparece allí es igual
a 200 newton. Ese sería el valor de T. ¿Listo? 200 newton. Y nos dicen que el ángulo, vamos a dibujarlo acá, ese ángulo θ que le puse aquí, es igual a 30 grados. Esos serían los datos de nuestro problema. Al hacer la extracción allí del contexto de este problema que tenemos acá. ¿Qué hacemos nosotros? Procedemos a hacer un análisis acá que tiene que ver con las leyes de Newton. Miren, las leyes de Newton son 3. La primera es la que se asocia al equilibrio de los cuerpos. ¿Listo? Puede haber un equilibrio de 2 formas. Cuando tenemos un cuerpo en reposo, allí, que está totalmente inmóvil, sin movimiento. ¿Por qué? Porque tenemos un grupo de fuerzas que se equilibran entre sí, se contrarrestan para evitar que el cuerpo se mueva. Y tenemos también un segundo caso, un cuerpo que está en equilibrio, pero se está moviendo. Se está moviendo, ojo, con velocidad constante. Si se mueve con velocidad constante, lo que ocurre allí es que está cumpliendo lo que es la primera ley de Newton. Porque todas las fuerzas que se ejercen sobre él están en equilibrio. Lo suficiente como para no permitir que el cuerpo inicie un cambio de velocidad que cause una aceleración. Si el cuerpo se está moviendo con cambios de velocidad, es decir, que aumenta su velocidad con el tiempo o la disminuye con el tiempo, entonces ese cuerpo estará sometido a las condiciones de la segunda ley de Newton, que nos dice que esa sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Ejemplos de esto tenemos cuando estamos frenando un vehículo. Esto estamos manejando ahí, volvamos a la bicicleta. Estamos manejando y frenamos. Entonces, cuando frenamos, listo, hay un grupo de fuerzas allí que están haciendo que nuestra velocidad cambie. Ahí estamos bajo las condiciones de la segunda ley. Pero si vamos con velocidad constante, estamos en equilibrio, ¿bien? Entonces esto es lo que ocurre aquí. Que como vamos con velocidad constante, se cumple lo que es la primera ley de Newton, que dice que la sumatoria de fuerzas en todas las direcciones allí es igual a 0. Eso es lo que nos dice esa primera ley. Pero tenemos sumatoria de fuerzas que tienen direcciones diferentes, ¿listo? Entonces nosotros podemos hacerlo con respecto a ejes coordenados, los ejes coordenados que queramos. Entonces tenemos dos ejes coordenados principales aquí, el vertical y el horizontal. Entonces podemos hacer, ¿sí? Profe, sería FX y FY. Fx y Fy. Ok, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Muy bien, David. Empecemos por sumatoria de fuerzas en Y. Muchachos, ¿cuáles serían las fuerzas que están implícitas en el análisis de sumas de fuerzas de Y? De Y son las fuerzas verticales. ¿Cuáles son las fuerzas que están implícitas ahí? Las que se ven verticales en el diagrama de cuerpo libre. El peso y la fuerza normal. Ok, vamos a dibujar la fuerza normal. Positiva porque va dirigida hacia arriba. Le restamos el peso. Pero falta una, muchachos. ¿Cuáles creen ustedes que sería? La fuerza de tensión. La fuerza de tensión. Pero en Y. Listo, vamos a explicar un poco mejor eso de este lado. Si ustedes miran, les voy a señalar. Si ustedes se fijan allí en lo que es esa tensión, vamos a ponerle otro color que se vea. Si ustedes se fijan ahí en lo que es esa tensión, la ven inclinada, ¿cierto? Pero ¿qué implicación tiene eso, muchachos? Cuando ustedes vean así fuerzas inclinadas, lo que ocurre es que ella está ejerciendo fuerzas en ambos ejes coordenados. Entonces tenemos... O sea que en X también se puede poner. Claro, exactamente. Aquí les estoy dibujando. ¿Listo?
tenemos acá a T. Tenemos ese valor de TY de este lado, que es el que nos comentaban allí, TY y TX. Entonces, adicional a la fuerza normal y al peso, se va a sumar ese valor que llamamos TY. ¿Listo? Ese sería el tercer valor. Y lo sumamos aquí, TY. Y de todo eso es igual a 0. Pero viene ahora la pregunta, ¿a qué es igual TY? Nosotros sabemos cuánto pesa la caja. Es decir, ya tenemos el peso. No sabemos cuánto es la fuerza normal ni sabemos cuánto es TY. ¿Cómo podríamos hacer nosotros para calcular ese valor de TY con los datos que tenemos? ¿Cómo podríamos hacer en ese caso? Sacarle el seno al ángulo. Muy bien, esa es la respuesta. Listo, ahí él me comenta algo importante ahí y es algo que se llama funciones trigonométricas. Y eso es muy importante acá en física para resolver problemas en general. Las funciones trigonométricas son una herramienta poderosa acá en física. Y es que los vectores, como lo son todas estas fuerzas, generalmente tienen componentes en ambas direcciones y casi siempre se hallan así. ¿Listo? Entonces él me dice que empleemos la función del seno. El seno, la función del seno, muchachos, es una relación que existe en los triángulos rectángulos entre el cateto adyacente y el cateto, y la hipotenusa. Entonces, muchachos, esta es la función del seno de un ángulo. Para ese ángulo de teta, que viene a ser, para nuestro caso, 30 grados, ¿a qué sería igual? ¿Cuál sería el valor adyacente allí? ¿Cuál es el cateto adyacente a ese ángulo? Viene a ser TY. ¿Y cuál es la hipotenusa, muchachos, de ese triángulo? T. Correcto. Entonces lo que tenemos es eso, ya tenemos el valor de T, sabemos que podemos calcular el valor de seno de 30, entonces despejamos TY. TY será igual a T por seno de 30. Eso daría igual a 200 newton, que multiplica a seno de 30. Vamos a moverlo un poco allí. Que multiplica a seno de 30. ¿A qué sería igual esa multiplicación allí, muchachos? Haciendo en la calculadora, el valor es de 100 newton. Y ese sería el valor de TY. Así es como se calcularía. Entonces volvemos acá a la primera expresión. Y como lo que nosotros queremos hallar es la fuerza normal, lo que hacemos es despejar los valores allí. El peso, como está Profe, pero restando... ahí los 200 newtons se dividen entre el seno de 30 o se multiplica. Se multiplica, te explico. Si volvemos a este paso de aquí, para nosotros dejar sola TY, lo que hacemos es despejar la TY, ¿cierto? Entonces, esta T acá, que está dividiendo, pasaría del otro lado a multiplicar, tal cual como está aquí. Entonces, queda multiplicando T por seno de 30. Y como T es igual a 200 newton, queda multiplicando 200 por seno de 30. ¿Y por qué da 100? Porque seno de 30, o sea, el valor de seno de 30 es 0.5. Si lo calculas, o sea, si lo buscas en la calculadora o buscas alguna tabla de eso, te va a dar que el seno de 30 es igual a 0.5 o un medio. Entonces, si tú multiplicas 200 por 0.5, te va a dar 100 newton. Ya eso es algo numérico allí que tú lo haces en la calculadora.
Sí, No ya sé, me no, queda no sé si tengas la calculadora ahí a la mano. Profe, a mí me da 90.7. Ah, bueno, mira, ahí A mí me dio 100. a Félix le da 100. Yo creo que tú puedes tener la calculadora en radianes. Voy a probarlo a hacer en radianes para ver qué me da. No, nada. No sé por qué te da así. En radianes da es Porque otro número ahí. O sea, el seno de 3, realmente da 100 cerrado. O sea, eso no da ni decimal ni nada. 100 cerrado. No sé por qué. ¿Qué calculadora usas tú? Dame un momento aquí. esta, ya, esta, profe. Y bueno, una tercera unidad de ángulos acá que se llama gradianes. No sé, de pronto está en gradianes. Voy a ponerlo en gradianes para ver qué me da. Ok, tú lo tienes, ya me dio el 90.7. Tú tienes tu calculadora configurada en gradianes. Mira, hay 3 grupos de unidades para la calculadora. Nosotros generalmente empleamos de grado. ¿Listo? Hay de grado, hay radianes y hay gradianes. Tú tienes tu calculadora configurada ahora mismo en gradianes. Entonces, mira, para configurarla bien, tú tienes que ir a una tecla que se llama Mode. Vamos a salir un momento para mostrarte esa tecla. Listo. Esta tecla que te voy a señalar ahora con amarillo aquí, tú presionas esa tecla y Ya la te van. Listo, entonces presiona. Tú tienes allí un panel de 4 flechas, presiona hacia la derecha ahora. Entonces te debería salir, palpé. te va a salir algo que dice que DG, RAD y GRA, algo así. ¿Me No, confirmas ahí ahí? me está. Pero, ¿cuál tecla es la que voy a presionar ahora? Pero te salieron las 3 que te dije. O sea, en la pantalla tienes Tienen que hacer así a la Sí. derecha con la flechita. a la derecha, exacto, con la flecha. Ahí te tiene que salir esto. Espérate, y lo busco aquí. Te tiene que salir esto, mira. Sí, no, sí lo estás viendo. Ajá, eso me salió. Ok, tú vas a seleccionar la opción que dice DEG, esta de aquí. Esa es la que Con la, nosotros usamos. Y vas a presionar el número 1. Acá está más claro también. ya, Entonces, si lo haces así, mira, aquí está de nuevo. Si lo haces así, te va a dar el 100 Newton que nos dio a nosotros, a los demás allí. ¿Me confirmas allí? ya, espera. Nada, profe, nada, lo mismo. No, es raro eso. Bueno, Tienes que botar esa calculadora ya. sí, está un poco... O sea, la verdad es que da 100 cerrado, eso no da ningún decimal. Entonces, no sé, yo miro ahorita bien esa calculadora tuya allí para ver cómo se hace. Pero vamos a continuar acá. O sea, eso da 100 Newton. No sé, si está en degrado, mira, ahora confírmame ahí arriba, debe de aparecerte una letra con la letra D.
Si no te sale la letra D es porque está en gradianes todavía. ¿Qué letra te arriba te deben aparecer varias letras pequeñas? Entre esas tiene que haber una D ahí. Si tienes una G es porque todavía eso te va a dar 90.7. No, ya no está la G. Ah, sí, todavía está la G. Bueno, por eso te sigue dando 90.7. Pero no se quita la G. O sea, si tú haces el procedimiento y no Tiene- se quita es porque tiene que ya la hacer calculadora procedimiento. tiene un problema allí, porque ya haciendo eso debería cambiar de G a D. Sí, ya tiene que alzar la caneca y tirar. Comprar. Mm, Ajá. Entonces, continuemos acá, muchachos. Listo, volvemos acá. Estábamos despejando el valor de la fuerza normal. El peso, como estaba restando, pasa sumando del otro lado y ese valor de TY pasa restando. Entonces nos quedaría W menos TY. Entonces nos queda que N es igual a 400 newton, que es el valor del peso, menos 300. Perdón, menos 100, que fue lo que nos dio el valor allí de TY. Y eso nos da 300 newton. Ese sería el valor de la fuerza normal allí. Así la hallaríamos. Lo que nos queda por hacer es hallar la fuerza de rozamiento. Es la segunda fuerza que nos están pidiendo acá. Y esa, muchachos, nosotros la encontramos haciendo una sumatoria de fuerzas, pero ahora en X. Y en X, ¿cuáles son las fuerzas que nosotros tenemos? Tenemos, por un lado, la tensión en X ahora positiva. Y tenemos del otro lado, del lado negativo, la fuerza de rozamiento que va en dirección negativa. Y eso es igual a 0. Eso quiere decir, muchachos, que ahora Tx es igual a Fr. Ahora hay que sacar el coseno. Ahora hay que hacer el coseno, muy bien. Te borramos acá. Y lo que tenemos que hacer es usar la función del coseno, que es la que incluye al adyacente. Ahorita era opuesto. Coseno de teta es igual al adyacente sobre hipotenusa. El seno de teta es opuesto sobre hipotenusa. Ahorita escribe adyacente, pero es opuesto sobre hipotenusa. Listo, entonces tenemos que el coseno de teta es adyacente sobre hipotenusa. Entonces nos queda coseno de 30 es igual a Tx sobre T. Hacemos lo mismo, despejamos Tx y eso nos da T por coseno de 30. Entonces ese valor de T ya lo tenemos, nos daría 200 por el coseno de 30. Sería lo mismo. No daría lo mismo, porque los ángulos que sí dan lo mismo para funciones trigonométricas de seno y coseno sería 45 grados, pero en este caso varía, y la respuesta sería 173.205. Imagino allí que todavía David le está dando otro valor ahí. ¿Qué número te dio ahí, David? 200. 173,205 newton. Esa sería la respuesta de Tx. Encerramos acá. Y lo reemplazamos. Fr, que era lo que estábamos buscando, la fuerza de rozamiento, sería igual simplemente a 173,205 newton. Y eso sería todo, muchachos. Ahí calculamos todo eso.
Entonces, no sé, muchachos, me gustaría saber si tienen alguna duda allí con respecto al procedimiento, con lo que hemos visto ahí hasta el momento. Profesor, Adelante. ¿me puede volver a repetir cómo se calcula la fuerza de rozamiento? Claro, claro. La fuerza de rozamiento en el diagrama de cuerpo libre se encuentra ubicada horizontalmente, tiene esa dirección horizontal hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces, ya nosotros sabemos que como está dirigida horizontalmente, la vamos a encontrar en la sumatoria de fuerzas horizontales. Entonces, lo que hacemos nosotros allí es buscar cuáles son esas fuerzas que se ejercen de forma horizontal. ¿Y cuáles nos encontramos? Vámonos acá al diagrama de cuerpo libre. Nos encontramos que horizontalmente se ejerce la fuerza de rozamiento y por el otro lado se ejerce lo que es la componente horizontal de la tensión, o sea, TX. Son las únicas dos fuerzas que se ejercen de forma horizontal allí, una hacia la izquierda y otra hacia la derecha. Como ese cuerpo está en equilibrio, lo colocamos acá TX, que va dirigido hacia la derecha, por lo tanto es positivo, le restamos el valor de FR, que es la segunda fuerza, dirigida hacia la izquierda, por eso la restamos y lo igualamos a 0. Lo que hacemos ahora, acá, de esta parte de aquí, lo que hacemos es despejar FR. Como está de un lado restando, pasa del otro lado sumando. Y lo que nos muestra finalmente es que la fuerza de rozamiento va a tener el mismo valor que la tensión en X, o la tensión horizontal de esa que ejercía el hombre. Entonces lo que nos queda por hallar allí es cuál es ese valor de TX. Y nosotros lo encontramos empleando allí las funciones trigonométricas. La del seno es opuesto sobre hipotenusa y la del coseno es adyacente sobre hipotenusa. Yo ahorita escribí en seno adyacente sobre hipotenusa, pero es opuesto. Siempre se tiene que hallar con eso. Con el seno y el coseno. Cuando hay fuerzas inclinadas, generalmente se utilizan las funciones trigonométricas. A veces uno utiliza tangente porque a veces nos preguntan el ángulo y el ángulo ya lo piden cuando ya están las dos componentes, entonces se utiliza tangente. Si las funciones seno, coseno y tangente se utilizan cuando tenemos fuerzas con direcciones allí inclinadas, por ejemplo. Entonces sí, Félix, se utiliza bastante esto que estamos viendo aquí, eso de las funciones trigonométricas. Entonces le recomiendo ahí al señor David, no sé si definitivamente no te sirve esa calculadora allí, no sé. O sea, realmente si no te cambia de, no sirven. Porque tienes tú que adaptar todo lo que tú hagas allí a esas unidades de gradianes. Porque nosotros utilizamos aquí, o sea, lo que sucede es que esos ángulos de 30 y 45 son ángulos de grado. Entonces tú tendrías que adaptarte a un nuevo sistema de unidades de ángulo para esa calculadora que son los gradianes y bueno, ya se complica todo, todos los análisis se complican un poco ahí para ti. Entonces es mejor que cambies ahí la calculadora o revises bien para hacer bien el procedimiento. La persona que preguntó sobre la fuerza de rozamiento, ¿quedó clara ahí la explicación? Sí, los que preguntaron ahorita. Valeria, que sí te quedó claro. Ok, muy bien, muchachos. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, muchachos? De pronto ahí el señor Luis Zambrano. Luis, ¿tienes alguna pregunta? No, señor. Ok. Y Helen Rojano, que no tiene cámara en este momento, junto con Sharin y Rosalinda. ¿Las tres tienen alguna pregunta? No, profesor. Recuerden que deben tener sus cámaras siempre activadas. Y Shari, ¿tienes alguna pregunta?
No, señor, no tengo ninguna pregunta. Ok.